Para dar inicio, les ruego que por favor pongamos los teléfonos celulares en silencio. Les ruego que durante este tiempo presten atención porque es un tema súper importante. Están congregados aquí jóvenes. ¿Y por qué creemos que es importante que estén los jóvenes? Para que conozcan sobre violencia política de género, porque ustedes son los que van a fortalecer la democracia. El conocimiento nos hace libres, así es que les pido de favor que en este tiempo mantengamos la atención. Muchas gracias. Este evento constituye un espacio fundamental de diálogo y aprendizaje en el que abordaremos la normativa electoral vigente que sanciona este tipo de infracción, considerada de alta gravedad. Analizaremos las causas, sanciones, multas y medidas de reparación contempladas en el Código de la Democracia. Esta capacitación se desarrolla en el marco del proyecto Fortalecimiento Democrático de la Institucionalidad Electoral en el Ecuador, impulsado por el Tribunal Contencioso Electoral con el valioso apoyo de nuestros socios estratégicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, la Embajada de Suiza y ONU Mujeres. Saludamos a las autoridades presentes, al Magíster Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral, al Magíster Eugenio Zambrano, coordinador de la carrera de Derecho de la ULEAM, a la Magíster Marta Martínez, directora de Investigación Contencioso Electoral del Tribunal Contencioso Electoral, y a la doctora Adriana Maldonado, jueza especializada en violencia contra la mujer y la familia de Chon. También extendemos un saludo cordial a los delegados de la Fiscalía Provincial de Manabí, a los delegados de la Prefectura de Puerto Viejo. Un saludo también al jefe político, el señor Michael Rodríguez. También saludamos a los tenientes políticos que nos acompañan. Voy a mencionar algunos de ustedes: Convento, Ricaute, Chibunga, bueno, entre algunos otros. Muchas gracias por estar aquí, es muy importante su presencia. A continuación invito al Magíster Eugenio Zambrano, coordinador de la carrera de Derecho, quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida para este evento. Buenas tardes con todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone, y en especial de quienes hablan y en nombre también de los profesores de la carrera. En calidad de coordinador de esta casa de estudio, es para nosotros un verdadero honor ser anfitriones de esta jornada de capacitación sobre un tema tan relevante y urgente como lo es la violencia política de género. Esta actividad se enmarca dentro del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre nuestra universidad y el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual fortalece nuestro compromiso conjunto por fomentar una cultura democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y sin violencia. Agradecemos profundamente la presencia de autoridades, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que hoy se han dado cita. Su participación demuestra el compromiso que compartimos con nuestra institución con la equidad, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en espacios donde históricamente se han producido formas de exclusión y discriminación. Esta capacitación no solo representa una oportunidad de aprendizaje, sino también un llamado a la acción, para cuestionar, transformar y construir entornos más seguros, inclusivos y democráticos para todos. La universidad tiene un papel fundamental en este proceso y desde nuestra extensión reafirmamos nuestra voluntad de ser parte activa de este cambio. Les invito a aprovechar al máximo este espacio de reflexión, diálogo y formación, que esta sea una jornada de muchas más acciones encaminadas a erradicar toda forma de violencia y desigualdad, en especial aquella que vulnera a las mujeres en los espacios de poder y decisión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Agradecemos la intervención del Magíster Zambrano y a través de él extendemos nuestro sincero agradecimiento a las autoridades de la universidad por su apertura y colaboración en la realización de esta capacitación. A continuación invito a la Magíster Marta Martínez, directora de Investigación Contencioso Electoral, quien realiza una breve explicación sobre el proyecto de capacitación.
buenas tardes con todas y todos. En nombre del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, reciban una cordial bienvenida a este espacio de formación y reflexión ciudadana. Agradecemos especialmente la presencia de jueces, autoridades locales, representantes institucionales, organizaciones sociales y políticas, así como de profesionales de derecho, estudiantes y ciudadanía en general. Nos hemos dado cita hoy en Chone, no solo para intercambiar ideas, sino para profundizar en una de las problemáticas más serias y urgentes de nuestras democracias, la violencia política de género y sus desafíos. La violencia política de género no es un fenómeno aislado ni circunstancial, es una manifestación estructural de desigualdad que se activa cuando las mujeres participan en política, ejercen liderazgo o deciden involucrarse en los espacios de toma de decisiones y por ello son objetos de ataques, acoso, exclusión, estigmatización o cuestionamientos que no se aplicarían a sus pares varones. Esta violencia busca silenciar su voz, restringir su autonomía y obstaculizar su derecho a incidir en la vida pública. Esta problemática no solo vulnera los derechos de las mujeres como ciudadanas, sino que afecta profundamente el sistema democrático, pues impide que la representación política refleje la diversidad de voces que conforman nuestra sociedad. La democracia no puede considerarse plena mientras exista miedo, silencio o castigo hacia quienes ejercen su derecho a participar. Desde el Tribunal Contencioso Electoral hemos dado pasos firmes en la comprensión y sanción de estas conductas y precisamente en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales, en esta ocasión, con el valioso apoyo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, hemos organizado estos encuentros académicos que buscan capacitar, sensibilizar y dotar de herramientas técnicas y jurídicas para prevenir y sancionar este tipo de violencia. Invitamos a todas y todos ustedes a involucrarse activamente en este proceso, a compartir experiencias, sus propuestas, para lograr un sistema político verdaderamente incluyente, justo y equitativo. Agradecemos profundamente su presencia y participación activa, en especial la de las autoridades locales, instituciones del Estado, organizaciones sociales de mujeres, porque sabemos que los cambios verdaderamente transformadores solo son posibles con voluntad colectiva. Que este encuentro nos inspire a fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia electoral. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la Magíster Martínez. A continuación, finalizada la parte protocolar, invito a las autoridades a tomar asiento en la primera fila e invito a la doctora Adriana Maldonado, juez especializada en violencia contra la mujer y la familia de Chone. Ella abordará el tema violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva histórica, evolución normativa y desafíos en el acceso a la justicia, discriminación estructural y sistemática. Un estudio desde la igualdad formal y material del ejercicio de los derechos de participación de las mujeres. Ser el cambio que quieres ver en el mundo. Es una invitación a transformarnos a nosotros. Es aquello que queremos ver reflejado en los demás. Es buscar un cambio interno antes que el externo. Es hablar a través del ejemplo y no solo con palabras. Ser el cambio que queremos ver en el mundo implica disciplina, compromiso, coherencia y consistencia. Ser el cambio que queremos ver en el mundo no es una tarea sencilla. No se da de un día hacia otro, pero de persona por persona podemos lograr grandes cambios cuando en nuestros espacios nos consolidamos para un mundo mejor. Esto fueron palabras de Gandhi que inicialmente quise compartir con ustedes. Todos queremos erradicar violencia. Todos hablamos de la violencia. ¿Qué hacemos para erradicar violencia? Tenemos distintas funciones, ocupamos roles dinámicos dentro de una sociedad. Tenemos un sinfín de normativas que
como lo indicaron inicialmente, voy a hacer un recorrido súper breve, porque no podemos en esta tarde, en el espacio que tengo, ampliar con más detalles, pero sí servirá para que estudiantes de distintas facultades, autoridades que se encuentran aquí presentes, de alguna forma esa herramienta forme parte de su día a día. Saludo a quienes conformaron la mesa directiva, un saludo a todos y todas. Agradezco sinceramente la invitación que elaborara la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con sede en este cantón, al equipo conductor del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, por permitir estos espacios de información permanentes que puedan fortalecer la prevención y la erradicación de la violencia. Gracias por considerar que quienes trabajamos en este campo podemos aportar enormemente, porque tenemos una gran responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la sociedad. Quiero compartir dentro de lo que pueda ser mi semblanza 3 aspectos importantes. 1. En este momento, o a la fecha, me desempeño como jueza de violencia contra la mujer o miembros del núcleo de la familia en el Cantón Chone. 2. Inicié mi línea profesional en el año 2008 como comisaria de la mujer y la familia en el Cantón Puerto Viejo. Y 3. Fui orgullosamente, así lo digo, miembro de Junta Cantonal de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado en el Cantón Puerto López. Cantones pequeños, cantones medianos, grandes, en las múltiples dinámicas sociales. Hay la institucionalidad, existe el recurso humano, existen condiciones para poder trabajar de forma dinámica. Sin embargo, en nuestro cantón, o en el cantón que inicié como miembro de Junta, estábamos a duras penas, centro de salud, fiscalía, policía, miembros de Junta, y vean cómo los hacen, vean cómo construyen. En ese enfoque, todavía estábamos en el nivel administrativo. Y para decir esto, o poderles transmitir esa experiencia de vida y personal y profesional, es lo que me permite estar aquí para indicarles que fui parte de una evolución normativa desde el territorio, con duras experiencias o duras realidades, desde la esperanza de que la violencia de género se reconozca en todos los ámbitos y que la manera de erradicarla sea instaurando la sensibilización, no solamente normativas, no es solamente cuestión de leyes. Las leyes son importantes, forman ese marco jurídico, forman el apoyo necesario para que las autoridades avancen, pero si no somos autoridades sensibilizadas con lo que tenemos que hacer con una víctima de violencia o con un sistema para que funcione, la ley queda como guardada, como polvo. Esta tarde voy a compartir con ustedes avances legislativos que ha tenido el Ecuador en materia de violencia de género. Es un hecho sumamente importante porque desde el silencio institucional hemos pasado progresivamente a un marco que reconoce derechos de mujeres y sanciona la violencia como una grave vulneración a los derechos humanos. ¿Cuál es la consecuencia fatal de la violencia doméstica? La muerte. Podemos indicar que existen consecuencias no fatales y un sinfín de observaciones en el ámbito somático, psicológico, lesiones y otros. Pero en la línea del tiempo que recorro, inmediatamente vamos a ir aterrizando en un contexto principal. Que ustedes tengan claro qué es la violencia o en qué consiste la violencia de género. La violencia de género nace de una estructura y vamos a clasificar dos parámetros: las relaciones asimétricas de poder y una cultura machista. Esa cultura machista donde se ha naturalizado la dominación
del sexo masculino, en este caso, como el control y eje de todo. Entonces, ser hombre se asoció históricamente con el poder y el control, mientras ser mujer se ha identificado con la sumisión, la dependencia, la codependencia y la fragilidad. Si hacemos un ejercicio en esta sala, bueno, no nos da tanto el tiempo como para este tipo de dinámicas. Inmediatamente yo le digo, bueno, márcame todas las características de las mujeres, márcame todas las características del hombre, y lo que vamos a encontrar en ese feedback son situaciones que llora, llorona, gritón, es fuerte, el hombre, y así sucesivamente. Entonces, la estadística nos ha ubicado o ha ido ubicando al hombre, control, poder, a través de las leyes y a través de todo el diseño, y a las mujeres con la fragilidad. Sin embargo, dentro de lo que va a ser el recorrido ya puntual a los puntos de inflexión, encontramos aquí que todavía en muchos hogares y en muchas instituciones públicas y privadas aún se mantienen estos parámetros. Ahora sí, vamos a entrar en la línea del tiempo, no me voy a detener tanto, eso lo prometo, porque no tengo más allá de 30 minutos más. Sin embargo, en 1935 se genera a través de varias luchas y corrientes. Matilde Hidalgo de Prócer, primera mujer en sufragar, sufraga en 1924 y hasta 1935 recién se declara ese derecho. Es decir, un paso sumamente importante para que la mujer tenga la participación en el sufragio y visibilización en el ámbito de las elecciones. Aún no con la corriente de participar mayoritariamente. Año 1967, esto también es importante, la mujer con cambios económicos en la sociedad, se dan reformas en el ámbito mercantil, civil, y la mujer ya hace uso de ese derecho de poder disponer de sus recursos dentro de una sociedad conyugal. Se dio en el Código Civil y ustedes podrán revisarlo más adelante. 1975, hablo de 72 años atrás. Inmediatamente, en México invita a 133 países y les dice, formen parte de esta primera conferencia mundial. Se visibiliza la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, un problema social, pero también un problema de salud pública. Entonces todos los países que fueron parte, y entre esos la comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país, llegan con la novedad. Ah, sí, pero ¿qué pasó? Entre 1975, recién en el año 1994, después de esa primera conferencia mundial que dijeron que los derechos de las mujeres era una alta y grave violación a los derechos humanos, recién en 1994, gracias, y eso sí es de aplaudir, no sé quiénes formen parte de las organizaciones no gubernamentales, de aquellas luchas, de aquellos colectivos que se resonó e impulsaron una primera normativa que pueda abordar tipos de violencia, medidas de amparo, que así se llamaban en ese momento, y los tipos de sanción. Entre los años 80 hasta los 90, 92, 93, gracias a ese impulso, Ecuador forma parte de tratados internacionales de la CEDAW y la Convención Belén do Pará, o la Convención para la Atención, Protección y Sanción de la Violencia, y la CEDAW, que es una sigla en inglés, y que eso sí que invito a que puedan revisar aún más en las redes o en los libros. En este caso, la CEDAW es un instrumento internacional donde se enmarca la protección a la mujer, pero de todo tipo de discriminación. Entonces, la CEDAW busca los mecanismos para que se implementen en el Estado parte políticas públicas, mecanismos económicos, sociales, culturales, religiosos, todas las acciones que sean tendientes, que en todos los niveles de vida y en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres no sean discriminadas o no sean excluidas. En cambio, con la Convención Belén do Pará, o en este instrumento, inmediatamente
La dinámica es que obliga al Estado parte a generar los mecanismos y medidas de atención, protección, en este sentido, sanción y reparación a las víctimas. Es la Convención Belén do Pará, es herramienta donde se nos exige a autoridades administrativas y judiciales a tomar como base estas condiciones para que aterricen los distintos marcos normativos y se sancione la violencia, no se la justifique, se mire cómo se está tutelando en la atención y en la protección. Año 1994, como les decía, 32 años después, aproximadamente. 31. Ya, 31 años después, gracias. Inmediatamente el Congreso Nacional promulga, emite la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Es en esta ley donde inmediatamente se identifican 3 tipos de violencia: físico, psicológico, sexual. Se generan las medidas de protección o se establecen las medidas de amparo y las sanciones eran civiles. En el año 1995, ya para que funcione, en noviembre de 1995, ya como antes que se termine el año, se genera el reglamento, se operativiza la forma en que esta ley va a operar e inmediatamente a nivel nacional se conforman las comisarías de la mujer y la familia para que atiendan los casos de violencia. Y en las zonas rurales se le delega a los tenientes políticos con el afán de que ellos ejerzan o tengan las mismas competencias del comisario o comisaria de la mujer. Sin embargo, pues, en lo administrativo inmediatamente se visibilizaba que se generaban los actas de respeto. Eran las famosas actas de respeto y era lo que se decía: si la próxima vez tú le pegas a la señora, te meto presa. Entonces se sometía a una consideración, conciliación y mediaciones total a la violencia, pero ese no era el objetivo. La CEDAW, sancionando y haciendo observaciones por varios casos que se suscitaron en el Ecuador, en ese entonces no había el femicidio, pero se daban muertes horrendas y violentas en contra de las mujeres por esa forma de ser condescendiente con la ley 103. Desde 1995 hasta el año 2007, inmediatamente, y lo tengo como relevante, es el decreto ejecutivo 620, decreto que fue modificándose posteriormente. Aún no contábamos con la Constitución del 2008, pero este decreto declara la violencia de género como un problema de interés nacional y constitucional, con enfoque de derechos humanos y con responsabilidad estatal. Se crean las primeras casas de acogida, se fortalecen las organizaciones no gubernamentales, se dan los primeros pasos para un modelo integral. Ya el primer punto de inflexión, 1935. Vamos al segundo, que sería la Constitución del 2008. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque enmarca una vida libre de violencia. Se reconocen derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad sustantiva y se coloca al Estado como garante activo. En este caso, las luchas de aquellas organizaciones no gubernamentales tienen un gran logro, digo tienen porque a la par redunda en todos los ecuatorianos, de que inmediatamente la violencia deja de ser un problema privado para trascender a lo público, siendo una responsabilidad del Estado indelegable. Inmediatamente en esta Constitución les voy a indicar que en lo personal el artículo 66, numeral 3, literal A y B de la Constitución de la República del Ecuador es lo más relevante que tiene la Constitución en la progresión, en la instalación de los derechos a favor de las mujeres. Más allá del artículo 11, en la que señala el derecho de igualdad y no discriminación, donde se generan las políticas públicas, la política de acción afirmativa. Sin embargo, el 66, numeral 3, literal A y B. ¿Qué tutela el Estado ecuatoriano en esta disposición legal? La integridad personal.
que incluye lo físico, psíquico, moral y sexual. Eso es lo que identifica, señores ecuatorianos, nosotros estamos para tutelar estos derechos. En el 66, numeral 3, literal B, obligan a todas las autoridades a no permitir malas prácticas que generan impunidad, a identificar patrones culturales del machismo, del sexismo, de esas condiciones asimétricas de poder que generan que no solamente la víctima tenga una violencia, sino múltiples violencias, y que ahondan aún más el problema. Entonces dice, señores ecuatorianos, no se justifica la violencia en el ámbito ni público ni privado, y nada la justifica, quiere decir tolerancia cero. Y desde el decreto 620 hasta la Constitución del 2008, se dio una campaña de alto impacto, no sé quiénes la puedan recordar, Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Esa campaña se transversalizó a nivel de toda la institucionalidad en los distintos niveles de gobierno, ejecutivo, el sistema de justicia, en los demás poderes del Estado de forma obligatoria, en todo lo que fue las instituciones educativas, desde lo que era la primaria, secundaria, educación superior, e inmediatamente se fueron elaborando las primeras bases para los protocolos en el abordaje de la violencia sexual, acoso sexual y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de identificar patrones culturales violentos. En la Constitución del 2008, dos artículos más, es el artículo 35, donde dentro de la clasificación de derechos nos resaltan los grupos de atención prioritaria: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas que tienen una enfermedad catastrófica, los niños víctimas de maltrato infantil, las víctimas de violencia sexual, violencia doméstica, inmediatamente personas que están pasando por problemas de desastres naturales, de movilidad humana, las personas que están privadas de la libertad. Señores ecuatorianos, estas son las personas de atención preferente y especializada. Y la Constitución del 2008 dice en el artículo 81, jueces, defensores, fiscales especializados. Pero no existía eso. Solamente se trazó las primeras líneas, desde la campaña fue tomando insumos para poder sostener un sistema de modelo integral. Inmediatamente necesitábamos recursos, que la institucionalidad y los perfiles de quienes iban a trabajar en violencia funcionen. ¿Qué pasó? Y aquí viene otro punto de inflexión. Inmediatamente tenemos que desde el año 2009 hasta el 2012 la Fiscalía inmediato tiene fiscalías especializadas, lo implementan, defensorías públicas especializadas, y se selecciona a jueces especializados, que entre esos yo estoy ahí en esa lista, porque era la primera vez que en el país se estaba haciendo un llamado para que quienes hayan trabajado en el sistema pudieran ser parte de esta nueva era, que era un cambio, una transformación en ese modelo de abordaje, un modelo integral. Entonces ya en el año 2013 se crearon formalmente las unidades judiciales de violencia en cumplimiento al artículo 81 de la Constitución. Chone, Portoviejo, Manta y actualmente el Carmen, dentro de los 22 cantones, cuenta con, en este caso, jueces especializados. Lugares donde no existen jueces especializados, ustedes saben, son 22 cantones, pero son 16 unidades, hay un orden de prelación. Los jueces de contravenciones, los jueces de familia asumen esa competencia. Y vamos bajando, vamos cerrando, porque me va a quedar bastante información. Año 2014 tenemos el COIP, marca un antes, un después, se señala como delito autónomo el femicidio. Inmediatamente se elimina todo tipo de fuero, se impulsa la debida diligencia, la no revictimización, la atención especializada. Año 2018 contamos con la ley contra la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, muy importante, cubre a las mujeres en toda su diversidad, aplica en espacios
públicos o privados incluye atención, protección, reparación y trabajo con agresores. Quiere decir que esta ley diseña ejes y esta ley también refuerza un enfoque interseccional e interinstitucional. En esta ley inmediatamente lo que podemos entender que hay una obligación del Estado para promover, proteger, garantizar y hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Existen varios tipos de violencia que se incorporan. Al inicio les había dicho 3, sin embargo ya se visibilizan aún más, como es el de la violencia económica, simbólica, política y también en este caso la violencia que se ejerce dentro de los espacios de los centros de salud. Sin embargo, en las últimas reformas del COI contamos con la violencia sexual digital, que eso también sería mucho para explicarles en otro momento. Con la pandemia se dan reformas en el COI inmediatas e urgentes, donde se incorporan medidas, procedimientos expeditos, la justicia restaurativa, como también la reparación integral bajo un enfoque de prevención, oportunidades y derechos. 2021, inmediatamente a través de la ONU y otros organismos que exigen la implementación de herramientas y legislaciones que asienten las bases para trabajar efectivamente en los derechos de las mujeres, contamos con un protocolo para la investigación de las muertes violentas en el Ecuador, pero muertes violentas de las mujeres, es decir, que la Fiscalía inicie cualquier muerte violenta de las mujeres como investigación de femicidio. Y eso da un paso súper importante porque desde el 2014 al 2024, solamente así, les indico, 1980 víctimas de femicidio, cuyo 60% se identifica que es a causa de grupos armados y otro tipo de violencias, pero la diferencia es por muertes por sus parejas, exparejas y personas que tienen esa relación de poder. 2023, ya para avanzar así súper rápido, inmediatamente, el Consejo de la Judicatura, al organismo al cual me pertenezco, plantea la política integral de género. La política integral de género como una herramienta que recoge los estándares internacionales como las demás herramientas nacionales para, bajo una dinámica de agendas territoriales con el afán de que el tema de la violencia tenga 3 aspectos a considerar en el sistema de justicia. 1, la especialidad. 2, aspectos tecnológicos que optimicen los tiempos, es decir, la celeridad, porque está considerada dentro de la CEDAW que el retardo de las causas o esas condiciones también es afectar los derechos de las víctimas y es, en todo caso, es en este sentido una sanción y control para los operadores de justicia. Y 4, la forma o mecanismos de participación y herramientas para que la ciudadanía también esté primero informada y segundo pueda tener una ruta de acción y tercero pueda quejarse ante las autoridades. En este sentido, esta política integral trabajada desde varias instituciones del Estado inmediatamente tiene el enfoque de derechos humanos y no discriminación, transversalizar el enfoque de género, prevenir la violencia, proteger y atender de forma integral a las víctimas de violencia, que participen las mujeres. ¿Cómo van a participar? Con el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y liderazgos comunitarios, como inclusión de las mujeres en espacios de decisión política y en el diseño e implementación como evaluación de políticas públicas. Y para cerrar, inmediatamente una reflexión final. Durante el confinamiento por COVID-19, la violencia en los hogares elevó un 38%. Eso lo detectó, de lo que normalmente tenemos arriba en las estadísticas, elevó un 38% en esa época. La ONU la llamó la otra pandemia. Hoy sabemos que no solamente bastan las leyes, sino que necesitamos que el sistema funcione, que proteja, que se actúe con esa empatía, pero también con la celeridad. Inmediatamente quiero indicarles de que el marco normativo de nuestro país ha avanzado significativamente. No nos hemos quedado estancados, pero falta la sensibilidad a criterio personal. Aún existen retos en la aplicación de leyes efectivas y que las mujeres afrodescendientes, las rurales y los grupos de los LGTBIQ+, inmediatamente también sean visibilizados, sean atendidos
porque ellos también enfrentan barreras adicionales para el acceso a sus derechos. En este sentido, un mensaje final para compartir que este sí lo busqué porque quería conectar con el público. La violencia contra las mujeres no es inevitable, es estructural, pero también es desmontable, y ese trabajo nos corresponde a todos: Estado, justicia, academia y ciudadanía. Gracias por atender y ser parte de un camino hacia una vida libre de violencias. Gracias a todos. Agradecemos la intervención de la doctora Maldonado, muy importante su exposición. No sé si tal vez alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no quedó claro. ¿No? ¿Tenemos todo claro? Perfecto. Si te levantas y nos dices con esa voz fuerte, gracias. Doctora, muy buenas tardes. Es que yo estaba escuchando sobre la palabra femicidio. ¿Por qué catalogar a la muerte de una mujer como femicidio y no como un simple, sino como un asesinato o un homicidio? En todos los países de América Latina tenemos dos términos: el feminicidio y el femicidio. Ecuador adopta el femicidio como una serie de características y condiciones de cómo muere la mujer a manos de su agresor. En este caso, como una consecuencia más alta de la violencia doméstica, en este caso viene el marido, la persona o expareja, y da muerte a aquella mujer. Mientras el feminicidio, que es conocido también en muchos países de América Latina y que tienen las dos tipificaciones, es cuando solo por el simple hecho de ser mujer alguien te mata, te descuartiza y tiene todo tipo de discriminación solo por la condición de ser mujer. En cambio, con el femicidio, en esas dos características, por en este caso los niveles de letalidad o niveles de riesgo en esas relaciones asimétricas de poder. Cuando indiqué asimétricas de poder, esas desigualdades que están muy marcadas en nuestro territorio ecuatoriano. Espero en este caso que quede la respuesta. Sí, muy bien. Hola, buenas noches. Si quiero primero aprovechar la oportunidad para agradecer al Comité de Protección Electoral por acompañarnos acá. Este es un ejercicio realmente valioso, porque ellos no son meros oyentes, sino replicadores del mensaje, replicadores vivos, activos. De hecho, como academia están puertas totalmente abiertas, los corazones, las mentes prestas a ser esos replicadores de este tipo de iniciativas. Pero además quería saludar la presencia de la doctora Diana, porque ella decía que este ejercicio no es un día o un taller, esto es todos los días, es un ejercicio diario. Con ella hemos tenido aquí ya varios talleres, después de la mujer y de la familia, y los estudiantes de Derecho futuros casi abogados. Entonces, saludar ese tipo de iniciativa y, bueno, a los compañeros del tribunal, sé que lo saben, no solamente como un recordatorio especial, acá están las mujeres líderes en la academia, en las aulas, dando catequesis, porque nos confinaron a eso, dando catequesis, ahí están mujeres líderes, presidentas de los grados escolares, presidentas de los paralelos, aquí están. Entonces es un nicho, aquí el germen puede fácilmente replicarse. Entonces, bienvenidos compañeros del tribunal, doctora Adriana, esta es su casa, gracias, y debía reconocer que su presencia no solamente hoy día, sino que ya ha venido de mucho tiempo atrás, y hoy que es su cumpleaños, quiero decirlo. Gracias. Me siento emocionada por las palabras de mi compañera o mi amiga. Y sí, es mi cumpleaños, pero quise hacerle honor con lo que me gusta. Amo mi trabajo, amo lo que hago. Es un sistema fuerte, no lo hace solo un juez. Hay, en este caso, cierro indicando
de que en la ley de erradicación se genera competencia al Ministerio de la Mujer como representación de Ejecutivo y otras instituciones más. 2, Consejo de la Judicatura para la tutela en cuanto a protección. Y 3, estamentos en todo caso de los gobiernos autónomos descentralizados. Quiere decir, en todos los niveles hay responsabilidades para delinear competencias, y en este sistema no solo somos los jueces, somos los fiscales, somos los policías, somos el centro de salud, somos las tendencias políticas, las juntas cantonales que también se encuentran aquí presentes, los abogados en el libre ejercicio, los estudiantes, los docentes, porque la sensibilidad para condensar y trabajar en contra de la violencia es responsabilidad de todos, y sumamente de la academia, quien es el brazo ejecutor para la formación. Gracias por sus palabras y honrada estoy de estar aquí otra vez. Gracias. Muchas gracias a la doctora Maldonado. Esperamos haber cumplido con la primera parte de esta capacitación. Ahora invito al magíster Guillermo Ortega, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral, y a la magíster Karen Mejía, quienes abordarán un tema crucial para el fortalecimiento democrático, la violencia política de género. Su intervención nos permitirá comprender no solo el marco legal aplicable, sino también el impacto social de esta problemática que afecta a la participación equitativa de las mujeres en la vida política del país. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos. Primero que nada, un saludo fraterno, cariñoso de parte de quienes conformamos el Tribunal Contencioso Electoral. Me da gusto ver un nutrido público en este auditorio, precisamente para conversar un poco acerca de la violencia política de género, que efectivamente, como ustedes lo han venido escuchando, constituye una de tantas formas de expresión de violencia hacia las mujeres. Para eso, y precisamente para que ustedes puedan apreciar de mejor manera los contenidos, vamos a ir proyectando esta presentación de tal forma que ustedes tengan la posibilidad de ir constatando los contenidos que hemos preparado para cada uno de ustedes. Partamos primero del hecho de un hecho hito, que sería precisamente la aprobación de la Constitución de Montecristi en el año 2008. Recuerden ustedes que hasta antes del 2008 nosotros teníamos una tripartición clásica de las funciones del Estado, ¿no es cierto? Lo que es la función legislativa, ejecutiva, judicial, pero con la Constitución del año 2008 se incluyen dos nuevas funciones, que son precisamente las funciones de transparencia y control social, que están integradas por los organismos de control, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etc., y la función electoral integrada por un órgano, diríamos, de carácter administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, que lleva adelante todos los procesos electorales, y lo que tiene relación a las facultades y atribuciones que han sido reconocidas para el Tribunal Contencioso Electoral como órgano jurisdiccional de administración de justicia electoral. Siendo así, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, el Código de la Democracia, comúnmente como se lo conoce, fue publicado en el suplemento del registro oficial número 578 de 27 de abril del 2009. La normativa relacionada a violencia política de género fue incluida en esta ley mediante la reforma publicada en el suplemento del registro oficial número 134 del 3 de febrero del 2020. Y es precisamente en los artículos 61 y 70 donde se le reconocen al Tribunal Contencioso Electoral las atribuciones para conocer y resolver este tipo de causas. Dentro de las infracciones, el Código de la Democracia ha tipificado, diríamos, de acuerdo a la gravedad precisamente de las conductas en las que puedan incurrir las personas, se han tipificado infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves, infracciones de normas de financiamiento de la política y gasto electoral e infracciones especiales de los medios de comunicación
y empresas de pronósticos electorales. Y es precisamente dentro del artículo 279 del Código de la Democracia donde se ha incluido como una infracción electoral muy grave el incurrir en actos de violencia política de género. Ahora, ¿qué se entendería por violencia política de género? Según el artículo 280 del Código de la Democracia, se establece que es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas hacia fundamentalmente las mujeres, ¿sí? En contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Desde aquí ya vamos viendo que se pueden presentar algunas dudas o inquietudes, algunas dificultades en cuanto a esta especial forma de violencia. Porque, claro, alguien podría decir, bueno, ¿existe violencia entre hombres en el contexto de la política? Bueno, desde luego sí, ¿sí? Pero no estamos aquí precisamente centrándonos en ese tipo de violencia, sino en una violencia política de género, es decir, dirigida esta conducta en contra de las mujeres que pueden desempeñar algún rol de los que acabamos de mencionar. ¿Y esto por qué? Porque la violencia política de género ha tratado de evidenciar la desigualdad, la violencia estructural de la que son víctimas las mujeres que hacen política en el país. Entonces, no todas las mujeres estarían cubiertas por esta normativa, sino únicamente las que hacen política. Por eso, en cuanto se refiere a candidatas, por ejemplo, no necesariamente a un proceso de elección popular convocado por el Consejo Nacional Electoral, en algún gremio, en la elección de representantes estudiantiles de la universidad, de alguna asociación, pues la norma no hace distinción. En cuanto a las mujeres militantes, miembros activos de organizaciones políticas, por ejemplo, en un proceso de democracia interna, quienes han sido electas, las que ya superaron un proceso eleccionario y van a ejercer el cargo para el que fueron elegidas, designadas o que ejerzan cargos públicos, las que no provienen de una elección, sino que pueden ser funcionarias públicas, ganadoras de un concurso, o han sido designadas, por ejemplo, como ministras, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, no necesariamente militantes. Estas categorías en realidad sí representan un nivel de especial dificultad en cuanto a su acreditación, o en contra de su familia, que sería un ataque directo hacia los hijos o demás miembros del círculo familiar de esta persona. La violencia política de género se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Podría tratarse entonces de una amenaza o agresión a través de la cual se la obliga a hacer o a dejar de hacer algo, o tal vez negarle recursos por el hecho de ser mujer. En realidad, siempre estamos nosotros, diríamos, enfocándonos en el tema probatorio. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, cuando se propone cualquier tipo de acción, sea la materia en la que sea, no es tanto lo que usted pueda afirmar, ¿no es cierto?, sino lo que usted pueda efectivamente probar, y eso es muy importante. Entonces, lo difícil en realidad sí es probar cómo se le induce en esta última circunstancia a incurrir, por ejemplo, en una omisión o hacer algo en contra de su voluntad. Sí incluye pues un nivel especial de dificultad este último aspecto. Ahora, dentro de los actos considerados como violencia política de género, el artículo 280 establece primero aquellos que amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado
anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. Segundo, que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. Buenas tardes con todos, muchas gracias por esta invitación a realizar esta ponencia compartida y gracias a la Universidad de León que nos ha abierto sus puertas y por su generosidad con la preparación de este evento. Otro de los actos de violencia política de género que se encuentran tipificados en el artículo 280 del Código de la Democracia es el número 3, que dice: realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. Como vemos, el legislador ha puesto varias características para que una mujer que denuncie este tipo de violencia pueda realmente acreditarla. Y por ejemplo nos dice que tiene que ser durante el proceso electoral y en el ejercicio de sus funciones políticas. Y además que esta expresión debe ser realizada con base en estereotipos de género. El Tribunal Contencioso Electoral ha recibido varias denuncias por infracción electoral fundamentadas en esta causal. Para ejemplificar un poco me gustaría nombrarles una. En el año 2022 tuvimos una denuncia presentada por una candidata a alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito en contra de un candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito por otra alianza electoral en este caso. El candidato ponía en su cuenta de X lo siguiente: mi abuela decía, los ojos son el espejo del alma, no diré más su señoría, postdata, pasadota de peso la mano. Como nos damos cuenta en esta expresión que es denigrante para una mujer en el ejercicio de sus funciones electorales durante el proceso electoral, porque estamos hablando de una candidata, pues nos damos cuenta que la expresión denigrante que realiza este sujeto político lo hace ajeno a cualquier tipo de debate en el tema de campaña electoral. Primero, estaba postulando para dignidades diferentes. Segundo, nada tiene que ver con sus capacidades para llegar a ser alcaldesa el hecho de su peso, o su color, o su estatura, que son cuestiones netamente físicas de la persona. En esta causa, por ejemplo, el tribunal, la denunciante presentó una solicitud de pericia de género y se logró determinar que este tipo de expresiones nos dan a entender a la sociedad como tal que para llegar a ocupar un cargo público una mujer tiene que ser alta, tiene que ser esbelta, tiene que ser blanca, y que lo contrario pues significaría que no solamente no es estéticamente aceptable según lo que normalmente la gente piensa, sino que además no estaría capacitada para ejercer un cargo público de elección popular en este caso. Bueno, el Tribunal Contencioso Electoral ha reiterado en varias sentencias que no basta con que exista una expresión que denigre a la mujer, sino que esta tiene que cumplir además con las dos características que nos da el legislador, que se dé durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas. Sin embargo, esta limitante del "y" estaba permitiendo que en algunas causas, a pesar de que se acredite que existe una expresión violenta contra una mujer, no se la pueda sancionar como violencia política de género porque no se daba durante el proceso electoral. Bueno, los jueces actualmente han cambiado su criterio y han señalado que esto debe también abarcar a las mujeres que ya ganaron una elección y se encuentran en el ejercicio de su función pública para la que fueron electas. Hay causas de primera instancia en las que los señores jueces han señalado que sí, que esta temporalidad estaba limitando el ejercicio de, en este caso, acceder a la justicia por este tipo de causal, y que se debía considerar también a aquellas mujeres que estaban ya en el ejercicio del cargo para el que fueron electas. Eso en esta diapositiva. Y en realidad, como ustedes se van a dar cuenta, las conductas que pueden incluirse dentro de esta categoría de violencia política de género, yo creo que nos van a seguir generando inquietudes y dudas. Yo creo que es legítimo siempre que cada uno de nosotros hagamos un examen, ¿cierto? Y siempre un análisis continuo respecto de cómo va aplicándose la disposición o disposiciones que están en este contexto a los casos específicos, porque pueden ir, y de hecho van a seguir surgiendo muchos más casos o situaciones que nos van a motivar siempre a ese debate, ¿no? A esa discusión que es la que queremos
generar con esta clase de eventos. En la número 4 dice que dañen en cualquier forma material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. La siguiente causal tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia es la número 5, que nos dice que es un acto de violencia política de género proporcionar a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la candidata con el objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Respecto a esta causal, el Tribunal Contencioso Electoral todavía no ha recibido ninguna denuncia, pero se podría dar el caso de que la persona que dentro de una organización política o dentro de una alianza electoral es la encargada de registrar ante las juntas provinciales electorales, ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas especiales del exterior las candidaturas, pues proporcione datos erróneos justamente con el fin de impedir que una mujer pueda ejercer su derecho de participación, en este caso a ser elegida, porque el hecho de dar datos erróneos pues conllevaría después a un rechazo de la candidatura, de la inscripción de la candidatura de esta mujer. En la número 6, aquellos que proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, errada o imprecisa, u omitan información a la mujer que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Fíjense ustedes que siempre hay el parámetro de igualdad, ¿no? Aplicando el principio de igualdad, es decir, si es que efectivamente a las personas se les está dando un trato, diríamos, no discriminatorio, un trato de pronto sesgado o parcializado para cualquiera de las personas que precisamente están o puedan estar eventualmente inmersas en esta situación. La causal número 7 de violencia política de género es divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual en la propaganda político-electoral o en cualquiera otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación y contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. Dentro de esta causal es importante destacar que el legislador ha señalado que no importa la manera en la que se esté difundiendo un mensaje o se esté revelando una información, es decir, ya no nos quedamos únicamente con el papel impreso, ¿no? Con una publicación física, sino que también esto ya va a normar el tema de las publicaciones a través de redes sociales, publicaciones digitales, tal vez entrevistas o cualquier otra forma de expresar estos mensajes o esta información que se basa en estereotipos de género y que es justamente con el objetivo de desacreditar a una mujer, dañar su imagen pública, limitar sus derechos políticos. Tenemos que considerar aquí que no todos los mensajes que se dicen contra una mujer van a ser estereotipados. Es decir, si yo me refiero a una persona corrupta, por ejemplo, no necesariamente, no lo estoy diciendo porque es mujer, no se subsume solamente a una mujer, pero en cambio si yo me refiero a una mujer al decirle que debería estar en su casa, que debería dedicarse a otra cosa, que la política es para hombres, eso sí sería un mensaje estereotipado, porque pues son ya todos los conceptos que hemos venido aprendiendo y que pensamos que asignan en la sociedad ciertos roles o ciertas especificaciones únicamente a las mujeres o únicamente a los hombres. Dentro de esta causal, por ejemplo, el tribunal ha tenido varias causas recibidas. Ustedes recordarán, seguramente tuvimos una causa en el año 2021 que era una denuncia presentada por un asambleísta contra otro asambleísta que posteaba en su red social Twitter, ahora X, pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. En este caso, pues es evidentemente un mensaje lleno de estereotipos de género, que lo que nos está tratando de decir al final es que las mujeres no deberíamos ni siquiera intentar acceder a un cargo público, peor a un cargo de elección popular, y que si lo hacemos, pues debemos de estar listas y preparados para poder recibir estos mensajes y que son normales, ¿ya? En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral concluyó en que sí, que existía violencia política de género y sancionó al infractor. En la 8, obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. ¿Sí?
Entonces, aquí estamos frente a conductas que podrían de alguna manera poner trabas o obstáculos precisamente para que puedan accionar, que puedan proponer recursos para tutelar sus derechos. La 9, aquellas que impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Podría ser, por ejemplo, que en algún caso precisamente direccionado hacia las mujeres o hacia una mujer en específico, se inicien estos procedimientos o estos procesos con la finalidad de atribuirle algún grado de responsabilidad y sancionarle sin ningún fundamento. Entonces, allí también este tipo de conductas van a ser constitutivas de violencia política de género. El siguiente acto de violencia política de género, tipificado en el Código de la Democracia, nos señala que es el 10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Entonces, nuevamente nos encontramos con el tema de la igualdad, es decir, para poder probar que como mujer estoy recibiendo un trato desigual por el hecho de serlo, pues el juez al menos debería valorar qué es lo que está pasando con relación a sus compañeros hombres que tienen la misma categoría. Para ejemplificar un poco, ahí tenemos un caso que conoció el tribunal en el año 2022. Es un caso del GAD parroquial rural de Chamanga, que es un cantón de Esmeraldas. Para ponerles en contexto, dentro del GAD existió un proceso de remoción de una de las señoras concejales. Entonces, ¿qué nos dice el COTAD? Que una vez que se recibe una resolución por parte del órgano administrativo, del GAD en este caso, en donde se decida remover a una de las autoridades del GAD, pues esta autoridad removida tiene la facultad de ir al Tribunal Contencioso Electoral y mediante consulta solicitar que se revise si es que el procedimiento y las formalidades que el GAD tomó durante su proceso de remoción fueron adecuados o si se omitieron algunas solemnidades dentro de este proceso. En este caso, la señora concejal que fue removida llevó su caso en consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. La consulta es otro tipo de medio de impugnación que conoce el tribunal, no tiene nada que ver con la denuncia por violencia política de género, pero para ponerles en contexto, lo elevó a consulta ante el tribunal. El tribunal señaló que dentro del proceso de remoción de esta autoridad de un GAD parroquial rural, como les digo, no se cumplieron las solemnidades ni el procedimiento que establece el COTAD para el efecto. Sin embargo, el señor presidente del GAD se negó a reintegrarle sus funciones. Ni siquiera esperó que el tribunal dictara una resolución, sino que mientras se sustanciaba la consulta en el Tribunal Contencioso Electoral, él ya había dictado varios actos, que era que se principalice el concejal que correspondía, que la señora sea desvinculada de la institución a través del IES, que se le deje de pagar y todas las cosas que esto conlleva. La separó del GAD. Bueno, luego la señora presenta una denuncia por violencia política de género, ahora sí, y resulta que durante este tiempo ella sufrió fue víctima de violencia política de género al final, porque claro, la señora además estaba embarazada, el tema de todo este problema que le traía no le permitió recibir asistencia médica del IES porque ya no estaba asegurada, su parto se adelantó, tuvo que incurrir en otros gastos. Y claro, el Tribunal Contencioso Electoral señaló que en su sentencia que la señora fue víctima no solo de vulneraciones hacia sus derechos, sino también hacia los derechos de su hija, como son los derechos a la salud, ya que se vio, como les digo, vulnerado su derecho durante el embarazo, durante el parto, durante la lactancia. Una vez que ella dio a luz, ella notificó al presidente del GAD parroquial rural que iba a hacer uso de su derecho a la licencia por maternidad, y él se la negó y la siguió convocando para las sesiones del GAD. Entonces, esto que hacía que la señora, además de estar siendo limitada en los recursos o atribuciones que le correspondían como concejal, como integrante de este gobierno parroquial rural, también incurriera en omisiones a su trabajo, porque estaba siendo convocada pero no iba. Ya. En esta causa el Tribunal Contencioso Electoral además juzgó mirando el tema de la interseccionalidad,
porque no nos referimos únicamente a una mujer que está en el ejercicio de un cargo público, sino nos referimos también a una mujer rural, a una mujer afrodescendiente, a una mujer de un rincón del país a donde debes llegar incluso en lancha, las condiciones económicas incluso no son equiparables. Entonces, dentro de cada causa, lo que se debe juzgar no es solamente que la víctima sea una mujer, sino todas estas condiciones adicionales que hacen que incluso todas las mujeres no estemos en igualdad de condiciones. En esta causa también había un tema súper importante, que era que el denunciado, para poder llegar a un arreglo cuando ella se dio cuenta que estaba haciendo las cosas demasiado mal, en lugar de intentar hablar con la señora que era miembro del GAD, él intentaba hablar con su esposo para que su esposo a su vez persuada a la mujer, a pesar de que ella era la miembro del GAD. Ya. Eso respecto al numeral 10. El numeral 11 nos dice que también es un acto de violencia política de género el evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Respecto a esta causa, el tribunal todavía no ha conocido ninguna causa. En cuanto a las conductas previstas en el numeral 12, son aquellas que restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Aquí tenemos el caso de la causa 135-2022 TC, pero ese me lo voy a reservar porque precisamente dentro de esta causa, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral conoció una denuncia presentada por una concejala del Delgado de Otavalo contra el alcalde de aquella época, y allí fue el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que implementó una regla jurisprudencial precisamente para invertir la carga de la prueba, con la finalidad de que estos casos de violencia política de género sean vistos y sean analizados de manera integral y de alguna manera tratar de que la parte afectada, en este caso sería la mujer que está en esta situación de vulnerabilidad, tenga esa posibilidad de poner en marcha el mecanismo judicial y tener de alguna manera una situación, digamos, igualitaria en el proceso, ¿no? Y por eso el tribunal lo que hizo fue implementar esta regla que les voy a comentar en unos minutos más. La siguiente causal que tipifica actos de violencia política de género es la número 13, que dice: impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, o que tengan como resultado limitar el ejercicio de la función política. Respecto a esta causa, tampoco hemos recibido todavía denuncias, ya que fueron producto de las últimas reformas al Código de la Democracia, el tema de la inclusión de la violencia política de género y sus causales. Pero se podría dar el caso en el que en un órgano colegiado, por ejemplo, a la mujer se le empiecen a asignar otros roles que no se le asignarían normalmente a un hombre, porque socialmente está aceptado. Por ejemplo, si tenemos que escoger un secretario o una secretaria, van a decir que lo haga una mujer, porque seguramente las mujeres, según lo que se piensa, estarían más capacitadas para llevar la secretaría. O, por ejemplo, el tema de servir cafés o de organizar fiestas, eventos, cumpleaños, generalmente son asignados a las mujeres. A eso se referiría esta causa, pero todavía no tenemos ninguna causa conocida en el tribunal. A ver, aquí tenemos las sanciones, ¿no? Entonces, al tratarse de una infracción muy grave, como habíamos comentado anteriormente, nosotros tenemos un catálogo de sanciones que se han establecido dentro del Código de la Democracia. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta lo que son los salarios básicos unificados, vigentes al momento en que se cometen estas circunstancias, ¿no? Entonces tenemos una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, que con el salario básico actual equivaldría a un valor de
base de $9.870 hasta $32.900. ¿Sí? Podría incluir una sanción de destitución o suspensión de derechos, que el tribunal, efectivamente, en varias de estas causas que las ha mencionado Karen muy acertadamente, se ha pronunciado en el sentido también de imponer una sanción que puede ser de suspensión o destitución dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y esto implicaría que esta suspensión, ¿no es cierto?, en el caso de suspensión, la temporalidad podría ir desde 2 hasta 4 años. ¿Sí? Ustedes deben tener en cuenta que en cuanto a, diríamos, contra quién se presenta, en este caso, estas medidas de violencia política de género, normalmente dicen, bueno, tal vez yo tengo algún tipo de fuero, ¿no? No, y en realidad no lo reconoce de esta manera el Código de la Democracia. No importa ni siquiera el lugar de domicilio donde se encuentre, en este caso, la parte denunciada, ni tampoco la dignidad que ocupa. Yo creo que allí, más que nada, hay que tomar en cuenta precisamente la situación en la que esta persona que funge en calidad de agresor sí estaría, ¿no? Que posiblemente eso en esa situación se le facilita al agresor pues actuar de esta manera respecto a la persona agredida. Entonces yo creo que todos estos elementos que hemos venido comentando deben ser analizados en su debido momento cuando se está conociendo y se va a resolver una causa de esta naturaleza. Adicionalmente a las sanciones que el Código de la Democracia prevé para las personas que sean sancionadas por actos de violencia política de género, también faculta en el artículo 70 del Código de la Democracia a que los jueces puedan señalar o disponer medidas de reparación integral dependiendo de la naturaleza de las infracciones, y se ha enfocado específicamente o enfáticamente en las que tienen que ver con violencia política de género. Las medidas de reparación que el Tribunal Contencioso Electoral puede dictar, de acuerdo a lo que señala el reglamento de trámites del TCE, en su artículo 210, son las siguientes: disculpas públicas, la publicación del contenido íntegro de las sentencias dictadas por el tribunal en las páginas web institucionales. Generalmente cuando el agresor es una persona que pertenece a una institución pública, cualquier institución, se ha dispuesto que se publique el contenido de las sentencias durante cierto tiempo en la página web de la institución. Las disculpas públicas generalmente a través de un medio de comunicación o del mismo medio que se utilizó para agredir. Por ejemplo, si la agresión fue publicada en X, pues el juez podría disponer que las disculpas se publiquen también en X. Capacitación sobre el ejercicio de los derechos de participación y su vulneración, especialmente en casos relativos a violencia política de género. En cuanto a esta medida de reparación, el tribunal la ha señalado en varias de sus sentencias y, por ejemplo, se han logrado realizar capacitaciones, inclusive con nuestro propio equipo de la Dirección de Investigación Contencioso Electoral, del equipo de comunicación del tribunal, se han movido a territorio o se lo han hecho en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Otra de las medidas de reparación que no consta dentro del reglamento, pero que el tribunal suele dictar, es evidentemente la eliminación del contenido violento de las redes. Es decir, si el agresor publicó una expresión, una frase que denigra a una mujer y el tribunal señaló que esto sí constituye un acto de violencia política de género, pues puede disponer como medida de reparación que se elimine este texto o este mensaje. Regresando al tema de la regla jurisprudencial, justamente en esta causa, la 135/2022 TC, cuyos datos informativos allí aparecen ante ustedes, se argumentó de parte de la señora concejala de aquella época que el infractor había incurrido en las causales 2, 3, 10 y 12 del artículo 280 del Código de la Democracia. Entonces se demostró parcialmente la causal 12, que es aquella que habíamos comentado hace poco, ¿no? Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. En función de esta causal,
el tribunal pronunció la siguiente regla en la parte pertinente. No obstante, dijo el tribunal, el presente caso pone en evidencia que trasladar a las víctimas la carga probatoria y por tal demostrar que los hechos se adecúan a su condición de género y que transgreden la igualdad material podría generar un obstáculo de acceso a la justicia, pudiendo inclusive revictimizar a la denunciante. Por lo mismo, procede el siguiente análisis, dijo el tribunal. Si bien por regla general en materia de infracciones la carga de la prueba corresponde a quien afirma la existencia de un hecho u omisión y por tal debe demostrarlo, también es necesario considerar que existen razones que permiten de forma justificada y razonable la reversión de la carga de la prueba. En este sentido, la inversión de la carga de la prueba debe obedecer para favorecer en cierta medida a la posición más vulnerable o a quien se encuentre en desventaja de probar un hecho determinado. No debemos olvidar que en los casos de violencia política de género, la víctima no pierde esta condición por el hecho de que el proceso contencioso electoral adquiera la calidad de denunciante. Lo dicho en ninguna manera se debe contraponer al principio constitucional de presunción de inocencia de la parte denunciada. Sin embargo, cuando la víctima aporte indicios de existencia de discriminación, sea esta directa, indirecta, sistemática u otras, en el marco de lo contemplado como violencia política de género, se revierte la carga de la prueba, por lo que la contraparte deberá desvirtuar la inexistencia de estos hechos en los que se sustenta la denuncia, lo cual será advertido en la admisión a trámite de la causa. De igual manera, corresponde al juez de instancia designado por sorteo requerir las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia o discriminación. Y para entender de mejor manera esto, pues Karen precisamente nos va a ilustrar acerca del procedimiento, porque dependiendo de la acción, recurso, denuncia, etcétera, pues hay un procedimiento que debe observarse dentro del tribunal. Bueno, finalmente vamos a hablar del procedimiento para acceder al Tribunal Contencioso Electoral a través de la interposición de una denuncia por violencia política de género. Como lo hemos dicho, el tribunal sí tiene la competencia para conocer y resolver sobre actos de violencia política de género, pero no actúa de oficio. ¿Esto qué significa? Que nosotros necesitamos que llegue alguien y active la justicia electoral para luego sí actuar, ¿ya? Nosotros no podemos iniciar una investigación de oficio, por ejemplo, a pesar de que se conozca que existe un acto que sí podría constituir violencia política de género, sino que debemos esperar a que la víctima o su familia, como dice el Código de la Democracia, activen una denuncia. El primer paso sería la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. La ley nos dice que toda persona, bueno, para presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral tienes el tiempo de 2 años. Entonces, durante estos 2 años, lo lógico sería que se recaben todas las pruebas para poder llegar al tribunal con una denuncia muy fundamentada y fuerte. Entonces, si tenemos 2 años para denunciar, pues lo lógico sería hacerlo bien. Con las últimas, bueno, con las reformas al Código de la Democracia, que entiendo están por publicarse, y además con las últimas reformas que se hicieron a la ley de la Defensoría Pública, los actos de violencia política de género incluso podrían ser, o sea, la víctima podría acudir ante la Defensoría Pública y solicitar que un defensor público le asista para presentar la denuncia por violencia política, porque se entiende que se garantiza que existirán defensores especializados en la materia y ante el Tribunal Contencioso Electoral toda denuncia tiene que ir acompañada de la firma de un abogado. El siguiente paso es el sorteo electrónico que se realiza para designar, para radicar la competencia. En este caso la competencia se radica en un juez de primera instancia, que significa que en las denuncias por violencia política de género existen 2 instancias. La primera está a cargo de un solo juez y la segunda instancia, que sería la definitiva, está a cargo del pleno conformado por 5 jueces, sin el juez que conoció en primera instancia, evidentemente. El siguiente paso sería que el juez revise si la denuncia está clara y es completa
y dicte, en el caso de que no sea clara o no esté completa, un auto previo para que la denunciante pueda aclarar y completar su denuncia en el plazo o en el término de 2 días, dependiendo del tiempo en el que se está sustanciando esta denuncia. Por ejemplo, si es que es una causa que deviene del proceso electoral, pues se tomará en cuenta todos los días, entonces se sustanciará en plazo. Si es que la causa no deviene del proceso electoral, pues se sustanciará en término, únicamente en días hábiles. El siguiente paso sería la admisión a trámite de la causa. Justicia ordinaria, la calificación. En este auto de admisión, si es que se han aportado indicios que puedan hacerle presumir al juez que la persona denunciante ha sido víctima de discriminación, como ya lo dijo el doctor, se aplicaría la regla jurisprudencial y se le advertiría además al denunciado que éste tendría la obligación de probar que no ha incurrido en actos de violencia política de género. Y si es que no existe ningún indicio de que pueda haber existido discriminación contra la víctima, pues se seguiría el curso normal, que sería que quien denuncia tiene que probar los hechos que ha denunciado. El siguiente paso sería que con la admisión a trámite se proceda con la citación al denunciado o al presunto infractor. Este tendrá 5 días, igual término o plazo, para contestar la denuncia, para presentar las pruebas de descargo o para presentar las pruebas que deba presentar, dependiendo si es que ha existido o no reversión de la carga de la prueba. El siguiente paso sería que se fije la audiencia oral única de prueba y alegatos. En el Tribunal Contencioso Electoral las audiencias tienen 2 fases. La primera, que es la de reproducción y contradicción de las pruebas que se han anunciado y que se han incorporado oportunamente y debidamente al proceso. Y la segunda fase, que son la presentación de alegatos en derecho o alegatos de cierre. El Tribunal Contencioso Electoral no dicta sentencia dentro de la audiencia como en justicia ordinaria, sino que únicamente se evacúan las pruebas, se producen las pruebas y se realizan los alegatos finales en derecho. Ya después de esto el juez tiene 30 días para poder resolver las causas en primera instancia. De esta sentencia, pues como en todas las justicias, caben los recursos horizontales, que serían ampliación y aclaración, o el recurso vertical, que sería la apelación, para que el superior, en este caso el pleno, conformado de 5 jueces, como les digo, sin el juez de primera instancia, resuelva definitivamente lo que corresponde. Esa sería toda nuestra intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del magíster Ortega y de la magíster Mejía. Confiamos que los aprendizajes adquiridos durante esta jornada impulsen un compromiso activo con la defensa de los derechos políticos de las mujeres y la construcción de una democracia más inclusiva. En este momento les están retirando las encuestas, por favor, para que puedan terminarlas, y a continuación se preparan para la entrega simbólica de certificados, y con esto damos por terminado el evento. Ariel Jonathan Rodríguez Alcíbar, por favor, si nos ayudan en la primera fila. Joseph Uriel Rodríguez Alcíbar. Hilary Camila Santos Moreira. Sofía Alejandra Palis Quiñones. Gema Gisela Cedeño Bravo. Invito a las autoridades, por favor, también a que tomen asiento en la mesa directiva para hacer la entrega simbólica de estos certificados. Repito los nombres de los asistentes. Ariel Jonathan Rodríguez Alcíbar. ¿Está? Joseph Uriel Rodríguez Alcíbar, pasen acá adelante, por favor. Hilary Camila Santos Moreira. Sofía Alejandra Palis Quiñones, acá arriba si son tan amables. Gema Gisela Cedeño Bravo. A los demás asistentes se les remitirá de acuerdo a los correos que habían incluido en el registro. Si son tan amables las autoridades, tenemos ya los participantes. Por favor, un minuto para la fotografía, si son tan amables. Siguiente, por favor. La siguiente persona, por favor.
Siguiente persona, por favor.